from being around the block, I guess people know that I don't really do what I'm told to do, or that I don't really care enough about what people think of me to conform to anything. Amy Winehouse no fue solo una de las voces más influyentes de su generación, fue una artista que convirtió su imagen, su historia personal y su música en una sola declaración. En este video analizaremos cómo su infancia influyó en su identidad visual, cómo inició su carrera musical, de qué manera su estilo se volvió una revelación estética y cómo sus relaciones personales y la presión mediática impactaron directamente en su forma de vestir y mostrarse al mundo. También exploraremos qué diseñadores la vistieron, cómo la prensa construyó su imagen pública y por qué a día de hoy Amy Winehouse sigue siendo una referencia clave en la relación entre moda y música. Bienvenidos a Voces de Moda. Bienvenidos a Voces de Moda. Aquí exploraremos las biografías de todo aquello que la moda toca. Y esta es una historia más de nuestro estilo. Amy Winehouse nació en 1983 en Southgate, al norte de Londres, dentro de una familia judía de clase media donde la música formaba parte de la vida cotidiana. Desde muy pequeña estuvo expuesta al jazz clásico que escuchaba su padre y especialmente a la influencia de su abuela Cynthia, quien había sido cantante. Esta referencia temprana a las grandes voces del pasado es clave para entender no solo su música, sino también la estética que más adelante definiría su imagen pública. Durante su infancia, Amy mostró una personalidad marcada y una fuerte necesidad de autoexpresión. No era una niña que buscara encajar. En la escuela destacaba por su talento, pero también por su actitud desafiante frente a las normas. Esa relación conflictiva con la autoridad aparece tempranamente y se convierte en un patrón que más adelante se trasladaría a su forma de vestir y presentarse ante el mundo. Amy entendió muy pronto que la imagen personal podía ser una extensión directa de la identidad. No se trataba de verse bien, sino de mostrarse auténtica. La apariencia empezó a funcionar como una declaración. A los 9 años ingresó a la Susie Earnshaw Theatre School y más tarde a la Brit School, una institución reconocida por formar artistas británicos. Ahí desarrolló su talento vocal, pero también reforzó su rechazo a la estandarización. Fue expulsada a los 14 años por problemas de conducta y por negarse a cumplir con las normas de imagen. En paralelo a su formación artística, su entorno familiar atravesó cambios importantes. Cuando tenía 9 años, sus padres se separaron. Esta ruptura afectó su estabilidad emocional y marcó una etapa de mayor intensidad personal. A medida que fue creciendo, su imagen comenzó a definirse con mayor claridad. I'm from Southgate. I was born in North London, and I'm a jazz singer. You know, that's what I come from. Even though I'm really young. Yeah. Well, now 20 years old. Why turn towards jazz? Most people your age, I would guess, and I hope I'm not just spouting a cliche or generalization here, but I suspect it's true. La influencia del jazz y las divas de los años 50 y 60 se reflejaron en una estética retro que no respondía a la tendencia del momento. Peinados altos, maquillaje marcado y una actitud frontal se convirtieron en elementos constantes. Antes de convertirse en una figura pública, Amy ya entendía el poder simbólico de la imagen. La manera en que se vestía, se maquillaba y se mostraba estaba profundamente ligada a su historia personal. Esta base de su infancia es la que explica por qué años después su estilo resultó tan reconocible, tan constante y tan influyente. Amy Winehouse firmó su primer contrato discográfico cuando aún era muy joven y en 2003 lanzó su álbum debut Frank, que la presentó como una artista prometedora en la escena británica. Con Frank, su sonido, una mezcla de jazz, soul y R&B con letras personales y sinceras, ya marcaban distancia en el pop convencional. Pero en su momento, su imagen todavía no era lo que más llamaba la atención. Aparecía con looks más discretos, vestidos modestos y un estilo que todavía no estaba completamente definido. Todo cambió con su segundo álbum, Back to Black. Back to Black is about being in a relationship that when it's finished you go back to what you know, except that I wasn't working, so I couldn't go and throw myself back into work. Right. And where the guy I was seeing went back to his ex-girlfriend, I didn't really have anything to go back to, so I guess I went back to a very black few months, you know, doing silly things, as you do when you're 22 and in young and in love.
lanzado en 2006. Ese disco no solo consolidó a Amy como una de las voces más originales de su generación, sino que también se convirtió en un fenómeno global, con éxitos como Rehab, Back to Black y Love is a Losing Game. Back to Black ganó múltiples premios, incluidos varios Grammys, y transformó totalmente su carrera. And the Grammy goes to Amy Winehouse. Durante esta era, su estilo evolucionó hacia una estética fuertemente inspirada en la moda de los 50 y 60. Su peinado beehive exagerado, su delineado de ojos ultramarcado y sus vestidos retro le dieron una presencia única en el escenario y fuera de él. Esta mezcla entre lo vintage y lo contemporáneo la convirtió en una figura influyente dentro y fuera de la música. Trajo elementos como saljuras, rockabilly, estampados y accesorios que parecían sacados de películas y sesiones fotográficas clásicas, pero las usó como una energía cruda, auténtica y muy actual. Amy no solo inspiró a otros artistas musicales, su estética fue adaptada por diseñadores, revistas y fotógrafos, posicionándola en listas de figuras influyentes dentro de la moda británica. Dentro de esa imagen estaba también una colaboración significativa con su estilista Naomi Perry, quien trabajó con Amy desde 2006 en adelante para afinar ese equilibrio entre lo retro y lo actual. Perry introdujo piezas de diseñadores contemporáneos que complementaban el estilo vintage reinventado que Amy ya estaba abrazando, sin diluir su autenticidad. A diferencia de muchas figuras del pop de la década de los 2000, cuyo estilo era cuidadosamente planificado por equipos creativos externos, el look de Amy emergió de forma orgánica, de su propio gusto y sus influencias musicales. Era una estética que resonaba tanto visual como sonoramente con su obra, muy intensa, honesta y sin concesiones como sus letras. Sin embargo, esta etapa de consolidación profesional coincidió con una relación personal que tuvo un impacto profundo en su vida pública y privada. Amy mantenía una relación intermitente y altamente mediática con Blake Fielder, quien se convirtió en una figura constante en su narrativa personal y creativa. La relación estuvo marcada por la intensidad, el conflicto y la exposición mediática intensa. Esta polémica influyó directamente en cómo Amy fue percibida. Su imagen, que inicialmente se leía como una interpretación moderna del glamour retro, empezó a asociarse también con exceso, vulnerabilidad y caos. La prensa dejó de hablar solo de su estilo y comenzó a construir una narrativa alrededor de su vida personal. You know, I've done a record I'm proud of. I like it a lot, and if other people like it, cool. Esta tensión se reflejó incluso en su forma de vestir. Sus looks se volvieron más extremos, menos pulidos, pero también más auténticos. El maquillaje corrido, los vestidos usados sin intención de perfección y una actitud cada vez más desafiante reforzaba la idea de que Amy no estaba interesada en proyectar control, sino verdad. Lejos de diluir su impacto, esta etapa consolidó su estatus como figura cultural. Amy no representaba un ideal aspiracional tradicional, sino una estética profundamente humana, emocional y contradictoria. Su estilo se convirtió en un reflejo visible de su estado interno, algo poco común en la industria musical y de moda de su momento. Después del éxito de Back to Black, Amy Winehouse dejó de ser solo una voz excepcional para convertirse en un personaje público cuya vida personal fue objetivo de constante escrutinio mediático. La prensa no solo habló de su música o de su estilo, construyó una narrativa alrededor de su figura que la presentó como un icono contradictorio, a la vez glamoroso y desordenado. Muchos medios exageraron sus conflictos personales y su relación con los paparazzis, produciendo una imagen pública tan vigilada como criticada. Este enfoque mediático tuvo consecuencia en cómo se percibía su estilo. Su estética, que desde el principio combinaba referencias retro en una actitud sin filtro, comenzó a leerse también como una extensión visible de su vida tumultuosa. Pero lejos de diluir su presencia, esto consolidó su impacto cultural. I was in a relationship, I fell bang in love with someone and it didn't really it didn't do me any favours. I mean, it did in the long run, I suppose, but...
Amy no encajaba con los moldes de glamour tradicional y su anti-glamour se volvió parte de su estilo. La moda, que por naturaleza se nutre de contradicciones, la acogió rápidamente. Grandes diseñadores tomaron elementos de su look y lo convirtieron en pasarelas y colecciones. Karl Lagerfeld usó estilismos inspirados en su peinado, Behave y delineado en desfiles Chanel. Jane Paul dedicó líneas completas que reinterpretaban su figura y su estética de los años 60. Su estilo ofreció una alternativa al uniforme de celebridad de los 2000, marcado por lo homogéneo y comercial. Ella introdujo una imagen visual propio, que conectaba con la autenticidad más que con las normas de fashion system tradicional. Esa influencia se reconoce hoy no solo en retrospectivas y exhibiciones especializadas como Beyond Black, The Style of Amy Winehouse en el Grammy Museum, sino también en la forma en que diseñadores y curadores reconocen la estética de la cantante como parte de la historia contemporánea de la moda. En este momento cultural en que muchos artistas eran moldeadas por equipos creativos de alto perfil, Amy Winehouse se mantuvo singular. Su imagen fue una expresión genuina de sus influencias personales y musicales. Esa fusión de arte, música y moda que la distingue hoy como una figura cuya estética sigue inspirando a diseñadores, fotógrafos y nuevas generaciones de creativos interesados en un estilo que es, en esencia, profundamente personal y atemporal. Detrás de su estética icónica, hubo colaboraciones significativas que conectaron su estilo personal con el mundo del diseño y la moda contemporánea. Su estilista Perry la llegó a vestir con Prince Julian MacDonald y Vivienne Westwood, fusionando el amor de Amy por lo vintage con piezas de alta moda contemporánea. Muchas veces, Amy combinaba high street con diseñadores, mostrando una mezcla que se volvió parte de su sello visual. Muchos diseñadores de renombre también reconocieron el impacto de Amy en la moda, como Jane Paul, que rindió tributo a su estilo en su colección de primavera de 2012, donde modelos desfilaron con behaves exagerados y delineados gráficos que evocaban directamente la estética de Amy. En 2010, Amy incluso colaboró oficialmente con la marca británica Fred Perry, diseñando una colección cápsula de 17 piezas inspiradas en su gestión personal, donde se combinaron elementos deportivos clásicos con toque retro y subculturales. Su propia participación incluyó decisiones sobre proporción, color y caída, un rol poco común para un artista musical con una colaboración de moda. Esa línea se vendió bien en el Reino Unido y siguió siendo reeditada durante años en colaboraciones con la Amy Winehouse Foundation. Además, piezas que Amy llevó como un vestido tailandés de Tisaya que usó en la portada de Back to Black han sido adquiridas por museos de moda por su valor cultural y simbólico, reconociéndola no solo como cantante sino como ícono de estilo que dejó huella. Musicalmente, su legado se siente en la autenticidad estética de artistas como Lana Del Rey, Adele y Rey, que combinan sonidos introspectivos con imágenes visuales, y hasta en apuestas más recientes de moda musical, donde la mezcla de vintage con actitud personal es un recurso constante. La moda y la America. I'm just very lucky that I get to go and play music everywhere, all over the world. You know, very lucky. You know, I wouldn't slit my throat if I didn't get to do it, but, you know, still counting my blessings. música para Amy nunca estuvieron separadas. Su estilo era parte integral de su narrativa artística. La historia de Amy Winehouse es la de una identidad construida sin concesiones. Su infancia, su música y su imagen formaron un mismo lenguaje, donde la moda no fue un complemento sino una extensión de quien era. Su estética, influida por el jazz, el pasado y la rebeldía, rompió con el código de glamour tradicional y dejó una huella clara en la música y en la moda contemporánea. Amy no sigue tendencias, creó una forma de expresión propia que sigue siendo referencia hoy. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el siguiente video de moda.